buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a GoinCoin Present Start. Hoy ya habéis visto la miniatura del vídeo, va de tema retro. Vamos a hacer una guerra de consolas, vamos a enfrentar a dos mitiquísimas consolas de los años 90. En este caso van a ser dos portátiles. Si os gusta el formato de vídeo, si os gusta este tipo de enfrentamientos, pues bueno, seguiré haciendo vídeos de este calibre. Y pues bueno, en este caso pues vamos a enfrentar a la mitiquísima Game Boy. Yo creo que es es una piedra clave de los años 90. Yo creo que esta consola ha hecho vibrar a millones de jugadores en el mundo, sobre todo con el Tetris. Y por otro lado vamos a enfrentarla con la Sega Game Gear, estas dos consolas mitiquísimas. Esta es la consola de Sega, es la que hizo frente a la Game Boy. Son dos consolas que prácticamente salieron a la vez. Esta consola, la Game Boy, salió el 28 de septiembre de 1990 y esta salió en abril del 91. Bueno, apenas medio año de diferencia entre las dos consolas. Y pues bueno, lo primero que voy a hacer va a ser, vamos a meter un cartuchito en cada una de ellas. Y el formato del vídeo va a ser el siguiente, es decir, voy a enfrentar a las dos consolas, pero no lo vamos a enfrentar desde el punto de vista técnico, porque sería lo más fácil, ¿no? Bueno, poner los aspectos técnicos de cada una de ellas y enfrentarlas. Evidentemente, pues técnicamente era superior la Game Gear, entonces no vamos a utilizar este formato. Simplemente vamos a utilizar el formato de meternos en la piel de un niño de los años 90 y ver un poquito, pues eso, qué es lo que valoraba, pues en aquellos años un niño de los años 90. En este caso, pues bueno, yo voy a contar mi experiencia cuando yo viví aquello con 10, 11 años. Yo pues nací en el año 1980, en aquel momento yo tenía 11 años, cuando estaban ya las dos consolas en el mercado. Entonces, pues bueno, os voy a contar un poquito, pues eso, mis experiencias con las dos consolas y sobre todo qué pensaba yo cuando era niño. Primeramente vamos a hacer un pequeño rollo nostálgico. Voy a poner aquí un juego, la vamos a poner en marcha para que la veáis, ¿vale? Va a ser una pequeña inyección nostálgica antes de ponernos al lío, de ponernos a hablar sobre el combate entre estas dos míticas consolas. Vamos a meter el Zelda Link's Awakening. Es un juego chulísimo, es un juego que todavía tengo las partidas guardadas porque hace poco lo puse, desde hace 1000 años. Bueno, la Game Boy, como podéis ver, es una consola que llevaba 4 pilas, una consola, pues bueno, que llevaba 4 pilillas atrás. Ya hablaremos del tema de las pilas, es un tema que, como ya sabéis, fue motivo de discusión permanente entre los jugadores de aquella época. Se cargaba el cartucho por aquí detrás, lo podéis ver aquí, se cargaba el cartucho por aquí y se encendía por aquí. Bueno, vamos a ver cómo se enciende. Voy a poner la consola cerca del micro para que se oiga. Así consigo que se vea un poco. Uy, espera, así no. A ver. Ahí está. El inicio del juego. Qué miticada, qué miticada. Es que esto es muy grande. Ahí está iniciándose el Zelda. Ya sabéis, bueno, ya sabéis la isla Link's Awakening, ya hablaremos de él. No es el momento. Quiero que escuchéis un poco los sonidillos que emitía esta... Bueno, aquí está el Zelda. Vais a ver un poco mi partida. A ver. Aquí tengo mi partida guardada. Así se ve. Ahí está. Bueno, ahí está el final del juego. El huevo de la isla de la Zelda, Link's Awakening. El juego final. No os voy a enseñar más. Simplemente es, pues bueno, esta pequeña inyección nostálgica. Guapísima consola. Bueno, la voy a apagar. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo con la Game Gear. Por desgracia no os voy a poder hacer exactamente lo mismo
porque justo cuando he ido a montar este vídeo, pues me he dado cuenta que estaba averiada. La última vez que la usé funcionaba, pero se ve que ya ha llegado el momento de que se fastidien los condensadores, y pues bueno, me tengo que meter en faena, me tengo que meter a cambiar los condensadores, hay que soldar, hay que limpiar la placa, es un poco rollo. Entonces bueno, como ya tenía pensado hacer el vídeo, lo voy a continuar incluso con la consola rota, con la consola que no funciona. Bueno, vamos a meter aquí el Sonic de EYE2. El sistema es muy parecido al de la consola de Game Boy, pero pues bueno, lo único, aquí tendría más pilas. Aquí tiene 3 pilas y en este lado tiene otras 3 pilas, entonces pues digamos que en este caso pues bueno, llevaría más pilas que la Game Boy. Ya sabéis todos que la llamaban la come pilas. Todo el mundo utilizaba este tipo de cables si jugábamos conectados a la red, y pues bueno, simplemente la voy a encender un poquito. Vais a ver que realmente está fastidiada. Hay que cambiar los condensadores, como ya digo, pero bueno, es una pena porque os quería hacer un poco lo mismo que os he hecho con la Game Boy, la quería hacer con la Game Gear, pero ya veis que la pantalla, pues bueno, no, los condensadores están fastidiados, entonces no arranca el juego, no se ve. Es una pena, pero bueno, hasta que cambie los condensadores, ¿de acuerdo? Me tengo que meter en faena, es un poco rollo, pero bueno, lo que quería, que al final aquí tenemos la Game Gear, este otro aparato que tanto molaba, con la pantalla a todo color. Ahora hablaremos un poquito de lo que sentíamos los que teníamos la Game Boy sobre la Game Gear. Pero bueno, vamos a dejar esto por un lado. Vamos a comenzar hablando de las cosas claves que yo creo que fueron imprescindibles y fueron determinantes en esta época, y sobre todo para un niño. Y vamos a empezar hablando, pues bueno, del tema de precios. Os dejo unas imágenes. Vamos a ver imágenes de la primera hobby consolas de todas, el número 1 de octubre de 1991. Y en esta hobby consolas, como ya estáis viendo, tenemos las ofertas que teníamos habitualmente. Pues bueno, veis ahí que tenemos el Tetris, tenemos la Game Boy, perdón, con el Tetris por 14.900 pesetas de la época. Y pues bueno, por otro lado, pues tenemos, vamos a ver, tenemos el Tetris con los auriculares, cable para 2 jugadores, más pilas, más, bueno, en principio el único juego. Y por otro lado, eso tendríamos por 14.900 pesetas. Estamos hablando de la primera vez que digamos que aparecieron en hobby consolas, que ya están conviviendo las dos consolas. Y por otro lado, el precio de la Game Gear, como ya estáis viendo, sería 20.900 pesetas con 2 juegos en este caso, no uno. El Columns, que digamos que era el Tetris de la Game Boy, y por otro lado el Super Monaco GP, bueno, un juego de coches bastante atractivo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito primeramente sobre el precio y sobre lo que podía pensar un chaval de aquella época, ¿no? Que es un poco a lo que vamos. Bueno, lo cierto es que en aquella época, pues evidentemente si tendría que decidirme por una de ellas, pues bueno, ya el precio está marcando casi son 21.000 pesetas la Game Gear. Es más asequible la Game Boy, pero además, si os fijáis, pues bueno, los precios de los juegos, como estáis viendo en pantalla, realmente eran bastante más baratos los de Game Boy. Es decir, la mayoría de precios estáis viendo ahí que ronda las 3.900 pesetas. Estáis viendo, pues bueno, que la Game Gear se va a los juegos a las 5.200 prácticamente, 5.190 en la mayoría de los casos. Algún caso tenemos 4.590, pero digamos que los precios también eran más caros. Entonces, por ese lado, pues bueno, en cierta manera el precio tiraba más a los usuarios a elegir la Game Boy, y a nosotros, pues bueno, como consumidores, como niños y poseedores de poco dinero, lo cierto es que, pues bueno, digamos que en este combate el precio pues lo ganaba realmente la Game Boy, aunque quizás visto desde un punto de vista adulto, quizás sea más interesante visto desde hoy en día, pues el comprar la Game Gear, porque realmente traía 2 juegos y realmente pues igual te interesaba más los 2 juegos que un juego mal el cable de auriculares, ¿no? Pero bueno, era un poco la historia. Regalaban las pilas. Bueno, lo cierto es que al final lo más interesante de las 2 consolas prácticamente era el conector a la electricidad. Yo jugué muchísimo a la Game Boy y jugué muchísimo a la Game Gear,
Gear, pero principalmente a las dos las jugué con conector de electricidad. O sea, al final las pilas, pues sí, al final comprabas recargables, eran muy caras y tal, y al final, pues bueno, realmente muchas veces jugabas enchufado, te olvidabas de las pilas y ya está, ¿vale? Entonces ese yo creo que sería el primer punto, el precio, y yo pienso que ahí estaría el punto, digamos, que iría a favor de Game Boy, ¿de acuerdo? En el segundo caso, pues bueno, yo pienso que los niños de aquella época comprábamos una u otra consola, dependiendo del, digamos, de lo que tenía la gente a nuestro alrededor. Es decir, realmente una de las puntos importantes a la hora de decidir qué comprar, yo pienso que venía sobre todo, pues bueno, en el hecho de decir, bueno, oye, ¿qué tienen mis amigos, ¿no? ¿Qué tiene la gente que está cerca? ¿Con quién puedo cambiar juegos? Y este hecho lo cierto es que hacía decidirte por una o por otra. Normalmente había más gente que tenía Game Boy que Game Gear, por lo tanto eso es otro punto que yo pienso que hacía a la gente decantarse por comprar la Game Boy antes que la Game Gear. Yo creo que, pues bueno, al final el hecho de poder cambiar juegos te motivaba más, podías, pues bueno, al final tengo 3 juegos pero mi amigo tiene otros 3, entonces podemos intercambiar los juegos, y en cierta manera, pues bueno, ese dinero que los niños, pues en cierta manera es escaso, pues bueno, nos hacía en aquella época con 10, 11 años nos hacía pues decantarnos más por yo pienso que por la Game Boy. El tercer punto que quiero tratar sería los juegos y los precios de los juegos. Bueno, los juegos, evidentemente, es un punto muy claro a favor de cualquiera de las dos, porque es un punto que evidentemente se basa en los gustos. Es decir, la Game Boy va a tener juegos de Nintendo, la Game Gear de Sega, te puede gustar más Sony, te puede gustar más Mario. Entonces ahí ya es un poco al gusto de cada uno, en la decisión que podías tomar sobre una consola u otra. Referente a los precios de los juegos, bueno, los precios de los juegos, la Sega Game Gear eran más caros, evidentemente, entonces era un punto también en su contra, el hecho de que fuesen más caros, porque al final costaba acceder más, al final tenías que pagar 5.200, como estáis viendo ahí, como habéis visto, la tabla de precios. Y de la otra manera, pues bueno, tenías juegos por 3.900 pesetas, que al final parece que no, pero en 3 juegos ya te estabas comprando uno más en 3 juegos de Game Boy te estabas comprando 2 de la Game Gear, y al final parece que no, pero afectaba el hecho de comprar los juegos más baratos. El cuarto punto, yo creo que importantísimo de estas dos consolas, yo creo que era la pantalla color. Creo que no hubo ningún niño de aquellos años que viese la pedazo Game Gear y no envidiase sus pantallas a todo color. En este aspecto, pues bueno, cualquier niño hubiese deseado tener esta consola antes que esta. Ya digo, si no fuese por los factores que estamos hablando, por el precio, porque luego los precios eran más baratos y porque además había más gente que tenía la Game Boy que la Game Gear, en el fondo, si hubiésemos tenido que elegir una de las dos regalada y sin tener en cuenta los factores que os digo, la gente que teníamos alrededor y demás, yo creo que todo el mundo se hubiese tirado a la Game Gear, claramente, porque era una consola técnicamente mejor, y además esa pantalla a todo color en los años 90 era una delicia, era vicio puro. Yo tengo recuerdo ver a gente con esta consola y decías, qué maravilla, yo quiero eso, no quiero esto, no quiero mi ladrillo, que bueno, que me dio muchas alegrías, pero yo no quiero la pantalla en blanco y negro, es mucho más guapa la otra. Y bueno, pues al final es un punto claramente a favor de la consola de Sega, de acuerdo, la pantalla a color, los gráficos eran mucho más guapos. Esto realmente es una Master System, digamos, encorsetada en una carcasa de Game Gear, pero es una consola de 8 bits, es una consola pues realmente potente para la época, y esto realmente pues no llega al nivel de una Nintendo NES ni por el forro. No tiene color, entonces pues bueno, era lo que era, ¿de acuerdo? El Tetris, juegos como el Zelda eran juegos chulísimos y guapísimos, pero pues bueno, se quedaba bastante atrás en lo que, digamos, técnicamente hablando. Y el último punto que yo creo que merece, bueno, la pena tratar es las baterías, porque al final estamos hablando de una portátil. Creo que todos los que habéis vivido aquella época, por lo menos sabéis que a esta consola le llamaban la comepilas.
todo el mundo, pues bueno, cuando había los típicos enfrentamientos entre chavales, que si yo tengo esta, que si tú tienes la otra, que si esta, la mía aguanta las pilas 8 horas y la tuya en 2 horas se ha gastado, siempre la típica batallita esta de que los de la Game Boy le echaban las pullas a los de la Game Gear en el aspecto de que, pues bueno, se gastaba muy rápido su batería, y la de los de la Game Boy pues nos duraba mucho y tal. Yo creo que al final, siendo realistas, muchos jugábamos con el conector de electricidad, tanto con el de Game Boy, que yo lo tenía y lo tengo, como con el de Game Gear. Y realmente las consolas portátiles tampoco se sacaban tanto a la calle, o yo por lo menos hablo de mi experiencia de aquellos años 90, 91, 92. Yo no lo sacaba tanto a la calle. Tenías una consola y si encima no la cuidabas y la llevabas a la calle, pues bueno, me acuerdo el accesorio aquel que era una lupa, que ponías una especie de lupa enorme delante de la pantalla y te lo hacía más grande. Me acuerdo había otra lámpara que iluminaba la pantalla. Pero bueno, son consolas que les tengo gran cariño a las dos. Son consolas que forman parte de mi infancia. Bueno, desde el punto de vista, pues yo creo que en el enfrentamiento, yo creo que gana claramente la Game Boy. Gana claramente la Game Boy, pero no por el hecho de que yo creo que los niños de aquella época nos tirábamos más a la Game Boy por lo que os estoy diciendo, ¿de acuerdo? La única ventaja realmente de la Game Gear sobre la Game Boy es que es un aparato técnicamente mejor y que es un aparato, pues bueno, que tiene la pantalla a todo color. Pero la Game Boy en todos los demás aspectos ya habéis visto que en cierta manera pues barría a la Game Gear, y de hecho por eso realmente en el mercado ganó la batalla de las portátiles de los años 90, porque era más barata, era más asequible, era más, pues bueno, los juegos eran más baratos y al final había un mercado mayor de consolas que permitía que pudieses intercambiar juegos y bueno, que tuvieses más mercado de consola, ¿de acuerdo? Esta al final comprabas y los juegos que tenías eran con los que te quedabas y ya está. Licencias de Sega, licencias de Nintendo, cada cual pues bueno sus gustos, pero un poquito esa es la guerra de consolas que os quería traer yo sobre estas dos portátiles. Yo os digo que si os gusta, pues bueno, si veo que este vídeo os gusta, os traeré más guerras. Enfrentaremos a la NES con la Master System, enfrentaremos a Super Nintendo con la Mega Drive, pero en este caso concreto de las portátiles yo creo que realmente no merece la pena hablar de datos técnicos, porque claramente es técnicamente superior la Game Gear. Y como ya digo, en esos tiempos pues bueno, nos decidíamos por otros factores a la hora de comprar y bueno, yo creo que sacando un poco en claro, los factores que os he traído son los que realmente marcaban nuestra infancia. Sin más, bueno, espero que os haya traído este vídeo un poquito de esa nostalgia de los años 90, que os haya traído un poco de gusanillo de volver a coger vuestras consolas de aquellos años. Seguro que más de uno tenéis alguna de estas dos consolas guardadas por ahí, que no le hacéis ni puñetero caso, que no sabéis ni todavía si funcionan, y si tenéis los condensadores rotos como la mía, que la he ido a poner hoy para hacer el vídeo y resulta que me he dado cuenta que tengo los condensadores rotos. Y pues bueno, seguro que os ha traído esa pequeña sonrisilla y os ha recordado aquellos maravillosos años 90, años 91, 92, 93. Sin más, un saludo para todos, espero que hayáis disfrutado del vídeo, como siempre, y bueno, ya nos veremos en el siguiente vídeo, que será, pues bueno, de lo que sea, como siempre. Venga, un saludo para todos, hasta luego.